Saludo con gusto al diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Gracias, don Guillermo. Un gusto estar en este espacio y gracias por permitirnos hablar con su auditorio. Jorge, hoy comenzó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Es el segundo periodo para los diputados que iniciaron su gestión legislativa el pasado mes de septiembre. ¿Cómo fue el primer día de sesiones y cómo se plantea este periodo? Pues fue un día en el que nosotros quisimos aprovechar para hacer una protesta enérgica por la ilegal detención de José Manuel del Río Virgen, quien es un preso político del gobernador Cuitláhuac García, y que iniciamos inmediatamente pues poniendo temas sobre la mesa. Nosotros hoy planteamos una alternativa, una iniciativa alterna a la reforma eléctrica que se ha discutido en los últimos meses en la Cámara de Diputados, en la que estamos planteando una apuesta por las energías limpias y por tarifas eléctricas a mejor precio para las familias mexicanas, que creemos que es el objetivo que se debe de dar. Empezamos trabajando también en el acompañamiento de la agenda sustentable, con diversas iniciativas que tienen que ver con este tema, con la masificación del tratamiento de residuos sólidos que se pueden utilizar para sustituir el carbón, reducir las emisiones de carbono, en general con una agenda a favor del planeta y con una serie de planteamientos también de seguir exigiendo justicia. Nosotros presentamos un punto de acuerdo para que el caso revelado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad sobre un posible conflicto de interés entre el hijo del presidente de la República y un contratista de Pemex, pues fuera investigado. Son algunos de los temas que planteamos hoy, pero creemos que va a ser un periodo de sesiones intenso el que tendremos en los próximos meses. Jorge Álvarez Maínez, ahora que mencionas la reforma eléctrica, una de las grandes expectativas en este periodo de sesiones es qué sucederá con esta reforma propuesta por el presidente López Obrador. Te pregunto, ¿será dictaminada en este periodo o se diferirá para después de las elecciones? Yo creo que no va a dictaminarse en positivo en este periodo. Creo que la estrategia del PRI es encarecerse, es hacerle creer tanto al gobierno como al sector privado que comparten su posición, tienen un doble juego para encarecerse en esta negociación, y creo que por lo mismo van a retrasar la aprobación de la reforma eléctrica y veo muy difícil que se pudiera dar en este periodo ordinario de sesiones. Además, pues no le veo ninguna posibilidad de que en los términos en los que está planteada esa reforma sea aprobada en las cámaras de diputados y de senadores. Jorge, se han realizado foros sobre la reforma eléctrica dentro del Parlamento abierto. Sin embargo, no parece que haya oídos abiertos para tomar en cuenta lo que se ha dicho ahí. Parece una mala noticia. No sé qué opinas. Así es inexplicable que se convoque a especialistas, analistas, a gente de la sociedad civil a participar, a dar sus opiniones, su análisis sobre la reforma, y que después el grupo parlamentario mayoritario, el grupo parlamentario de Morena, tenga una campaña contra las personas que opinan contra la reforma eléctrica en redes sociales, en lo personal, una campaña de linchamiento y exposición mediática, pues es un contrasentido absoluto. Y lo que yo creo que van a seguir generando es un ejercicio de polarización en el que además no se le transmite a la gente los temas reales que están detrás de esta reforma, los intereses reales, la incapacidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad para ampliar su capacidad de generación de energía eléctrica, la incapacidad que tienen para las energías renovables, el contubernio que hay con Pemex para la compra de combustóleo para las plantas termoeléctricas, que son las que más contaminación generan, y la incapacidad que tienen para promover la inversión privada en el sector energético en uno de los momentos de mayor necesidad por parte de México de esta inversión, en un momento posterior a la pandemia y en el que necesitaríamos una promoción agresiva de inversión, pues el gobierno decide ir en el sentido exactamente inverso. Hablando de esta reforma,
¿Es poco posible que pase en los términos que está planteada o se cambia a satisfacción de todos los grupos políticos o no va, me imagino? Pues mira, yo en realidad no veo muchas cosas en las que se pudiera cambiar, sobre todo en el aspecto constitucional. No creo que tenga ningún sentido una reforma constitucional. En la única parte en la que podríamos estar de acuerdo es en la parte que tiene que ver con el litio, con las concesiones para la extracción, para la explotación del litio en México, que es un tema en el que, pues bueno, está bien tener reservas y privilegiar el interés nacional antes de proceder a la explotación. Sin embargo, creo que ni siquiera ese tema se necesitaría reformar la Constitución y creo que deberíamos de discutir una reforma a la ley secundaria, no una reforma constitucional, porque no tiene un sentido estratégico ni hay la capacidad real de inversión por parte del gobierno mexicano para satisfacer la demanda de energía eléctrica que tienen las personas en este país. Diputado Jorge Álvarez Maínez, hay otras dos reformas constitucionales que el presidente ha señalado como prioritarias: la reforma electoral y la reforma que pretende pasar al mando del Ejército a la Guardia Nacional. Sin embargo, hasta donde entiendo, las iniciativas no han sido enviadas al Congreso. No, no han sido enviadas. Lo que hay es un ambiente de descalificación y golpeteo al Instituto Nacional Electoral. Hay un intento de golpe al Instituto Nacional Electoral y pues sería una ingenuidad pretender discutir una reforma en esos términos. No hay ningún intento de reforma. Lo que ha hecho este gobierno es desmantelar y destruir. Lo que se necesitaría discutir en el país es cómo reformarlo, cómo reconstruirlo y cómo reimaginarlo. Pero eso necesariamente tendría que pasar por una visión distinta. Destruir programas como el Seguro Popular, como las estancias infantiles, destruir instituciones, desmantelarlas, como ha pasado con el CIDE, como ha pasado con el CONAPRED, como ha pasado con el CONACYT. La verdad es que eso, sin una reforma, sin una sustitución, pues es una visión que se queda muy corta y que le va a hacer, ya le está haciendo un profundo daño al país. Jorge, ¿qué esperas que suceda en el periodo de sesiones que inició hoy? Da la impresión que el ambiente político no será propicio, por un lado porque hemos visto al presidente radicalizado a partir del escándalo que conocimos en estos días, y por el otro porque viene un proceso electoral en 6 entidades del país. Repito la pregunta, ¿qué esperas que suceda en el periodo que inició hoy? Pues la verdad es lo que se comenta, es una legislatura bastante mediocre, que tiene poca imaginación, que se aprueban cosas pues, insustanciales. Nada más para darnos una idea, en la sesión del jueves, del próximo jueves, metieron cuatro efemérides en la sesión. Hemos tenido más efemérides que dictámenes a discusión y eso te da una idea de la insustancialidad que tiene la actual legislatura, la visión que hay por parte no solamente del grupo parlamentario de Morena, sino del conjunto de los partidos tradicionales. Y lo que nosotros esperamos es tratar de llamar el interés de la sociedad en la discusión legislativa y entrar a temas de fondo. Este es un país que tiene problemas fuertes de justicia, de impunidad, de seguridad, de educación, y en el que el Congreso tiene mucho trabajo que hacer en esos temas, en la promoción de inversiones, en la generación de un compromiso más claro, firme, por parte del gobierno mexicano con el medio ambiente, y pienso que eso no se ha ejercido, ni siquiera el papel de fiscalización o de contrapeso que tiene por su naturaleza el Poder Legislativo ha podido ejercerse en cuanto a la vigilancia de las acciones del gobierno y en cuanto también incluso a la definición del esquema presupuestal, fiscal. El Congreso en tiempos del actual gobierno se ha asumido más bien como una oficialía de partes y lo que nosotros vamos a hacer es levantar la voz, es no doblegarnos, es luchar. Por eso Movimiento Ciudadano luchó en el Tribunal Electoral para que fuera revertida esta decisión que tomó la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados de excluirnos de la Comisión Permanente,
y vamos a seguir luchando con los instrumentos que estén a nuestro alcance para que haya una voz distinta y una voz que plantee una alternativa de futuro para México frente a un esquema de polarización y de discusión sin sentido. Antes de concluir la conversación, quisiera preguntarte cómo se plantean las siguientes elecciones para Movimiento Ciudadano, que ha decidido ir solo en los procesos electorales. Pues creo que vamos a ser la fuerza política que siga demostrando el mayor crecimiento después de haber ganado la gubernatura de Nuevo León, la alcaldía de Monterrey en el 2021, de haber crecido prácticamente en un 50% nuestra votación, 1 millón de personas más que decidieron darnos su confianza en relación a la elección del 2018, la única fuerza política que creció. Nosotros vamos a seguir apostando a lo regional, a lo local, y creo que tenemos todas las posibilidades de crecer en Aguascalientes, en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Quintana Roo y en Oaxaca. Creo que las condiciones están dadas. En la mayoría de esos estados, el PRI y los gobiernos estatales actúan de una manera sumisa, de una manera indigna frente al presidente de la República. En realidad, la discusión, el supuesto debate está pactado. Muchos gobernadores están pensando en entregarle el poder en esos estados a Morena, y nosotros vamos a demostrar que hay una alternativa distinta que no está en ese tipo de negociaciones y contubernios. A Movimiento Ciudadano afortunadamente no se le están ofreciendo embajadas, no se le están dando ese tipo de canonjías que están logrando los otros partidos, los partidos tradicionales, y vamos a actuar con firmeza, con decoro, y además dándole oportunidad a gente, a personas libres, a personas comunes, de competir y de buscar una representación para sus estados. Diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, y va a ser un honor seguir en comunicación, Guillermo. Buenas noches y buenas noches a todo el auditorio. Así lo haremos. Muchas gracias, Jorge.